Materiales de formación del diplomado en investigación educativa y producción de conocimientos. Entonces podríamos trabajar ahora el tema de la categorización. Bueno, yo en la autocrítica plantearía que aquí hubo, me parece, muchos enredos, ¿no?, sobre el tema de qué significa categorizar, o existen en realidad muchos enredos en la universidad, en el espacio, claro, en el espacio universitario en general, ¿no?, donde en realidad categorizarlo se lo confunde con, pues, construir ciertos, a veces, índices, ¿no?, y demás cuestiones, ¿no? Podemos decir, a manera de distanciarnos así categóricamente de esto, que categorizar, valga la redundancia, no es otra cosa más que organizar, ¿no?, organizar la información con la que nosotros estamos trabajando. Organizar la información con que trabajamos significa recopilar información, ¿no? Nosotros recogemos información del contexto, ¿ya? Habíamos dicho, nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de describir lo que vamos viviendo. Y al describir lo que vamos viviendo, nosotros identificamos cosas ahí que lo podríamos reconocer a manera de información. O sea, eso es información. La información no es suficiente para nosotros, sin embargo, para lo que pretendemos. Esa información tiene que ser organizada, ¿no? Entonces, categorizar para nosotros va a significar, en primera instancia, saber organizar la información que tenemos. Y organizar la información que tenemos significa para nosotros poner orden, valga la redundancia, o jerarquías incluso, en esa información que tenemos, ¿no? Entonces yo tengo en mi realidad educativa, ¿no?, cierta situación, qué sé yo, me voy a inventar, por ejemplo, niveles de lectura relativamente malos, por decir, en mi aula, pero también tengo, aparte de niveles de lectura, tengo, digámoslo así, o he reconocido falta de acceso a materiales por parte de mis estudiantes pertinentes para el trabajo, ¿no? Fíjense, no es lo mismo que yo lea mi realidad u organice la información que yo he recogido en mi realidad desde identificar o poner como elemento central la falta de nivel de lectura, que poner en el centro la falta de acceso a materiales. Dependiendo de uno o de otro, las dos cosas están en su contexto, pero dependiendo desde dónde me organizo esto, o sea, desde dónde organizo esa información, voy a tomar decisiones diferentes. Si yo centro el problema solamente, o centro el problema en la falta de lectura, en la ausencia de nivel de lectura, las decisiones que yo voy a tomar podrían ser normativas, ¿no?, en el sentido de mayor exigencia a mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? Si yo centro el problema en la falta de acceso a materiales, tal vez voy a tomar decisiones que al encarar la falta de acceso a materiales también después me permitan encarar el tema del nivel de lectura de mis estudiantes, ¿se entiende? Entonces necesito necesariamente organizar la información que yo tengo en mi contexto, y dependiendo cómo organice mi información, voy a tomar decisiones que sean diferentes. Categorizar en ese sentido, en primera instancia, significaría organizar mi información para poder tener una lectura, ¿no?, pertinente. Tal vez podríamos comenzar un diálogo por ahí, ¿no? Sí, retomando el problema al que tú aludías, en las limitaciones que hay en la comprensión de esta idea, de la idea de categorizar, quizás vale vale un ejemplo, digamos, ¿no? Tendemos nosotros a categorizar sin sujeto, en el sentido de que pensamos que es solamente un elemento de organización de información formal, donde podemos ver las cosas de forma externa, digamos, ¿no? Es muy diferente, digamos, un turista, un visitante en la feria 16 de julio del Alto, que puede comenzar a visibilizar que hay sectores de comida, hay sectores de, qué sé yo, de electrodomésticos, de insumos mecánicos, y para alguien externo a esa realidad, la categorización o la organización de la información puede quedarse en ese ámbito
si ustedes quieren, superficial del asunto. Es muy diferente para uno de los comerciantes que tiene ahí la necesidad de organizar esa misma información, pero en función de su propia perspectiva de futuro, de su propio proyecto y del sentido que le quiere dar a esa información. Porque no es el problema para el comerciante de la 16 de julio solamente tener una visión externa de cómo están organizadas las cosas en la feria, sino para él le aparece desde ese lugar, siendo parte de esa relación de comerciantes, le aparece la necesidad de vender más productos, le aparece la necesidad de disputarse el mercado con sus competidores, ahí sí le aparece una realidad compleja donde va a tener que jerarquizar y organizar toda la información que le da, pero con la perspectiva de que él tiene que sobrevivir en el sentido de desarrollar su propio proyecto de vida. Entonces, categorizar tiene que ver con este segundo ámbito, donde nosotros somos parte del problema, donde nosotros somos parte de una determinada situación y donde nosotros queremos producir nuestra realidad, en donde, en nuestro caso, en el proceso de producción de conocimientos que vamos desarrollando, donde nosotros tenemos un proyecto que queremos insertar en la realidad, y desde ahí vamos a ver que hay elementos que se jerarquizan de mayor manera, en mayor sentido que otros. Ahí vamos a encontrar sentido cuáles las relaciones de poder que existen, cuáles son las relaciones de autoridad que existen, que me impiden o no avanzar. Ahí vamos a tener la posibilidad de ver a los sujetos y sus intereses, a los sujetos y sus voluntades, a la capacidad de articular a algunos y no a otros, la posibilidad de identificar información del contexto que podamos leerla con sentido en función de la necesidad de intervenir en la realidad que tengamos. ¿Podría plantear ese elemento más para el debate? Sí, tal vez este es un ámbito que en su desarrollo tal vez va a requerir hasta una segunda o tercera parte, pero yo diría lo siguiente para empezar un desglose de esto, retomando el ejemplo anterior y tomándote la palabra. A ver, si en mi lectura de realidad y en mi descripción pertinente de mi lectura de realidad yo notaba en primera instancia niveles bajos de lectura en ese ejemplo y notaba también falta de acceso a materiales, esto podría servir bien para notar que si la decisión que se toma va por el criterio de solamente en la ausencia del nivel de lectura en los estudiantes, ese es un buen ejemplo, ¿no?, de una lectura sin sujeto, porque el problema es de los demás, ¿no? ¿No? O sea, eso grafica a estudiantes que son los responsables de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, el culpable no soy yo, son ellos, ¿no? Porque no leen, ¿no? O sea, yo ahí puedo tener varias explicaciones, no tienen flojera, ¿no?, etcétera, etcétera, no tienen apoyo y demás. Es decir, son muchas cosas de las que yo no soy parte. Si lo que yo estoy identificando es falta de acceso a materiales y mis decisiones son en función de eso me exige articularme a esa realidad, ¿no? Es decir, soy yo ahí el que podría tomar determinaciones en la comunidad para poder encarar esta situación, ¿no? Entonces, no es lo mismo la directora que reclama por la mala conducta de sus estudiantes, ¿ya? Que la directora que es capaz de reconocer una gran cantidad de estudiantes que están en su escuela que viven problemas de violencia, viven un kilo de situaciones que en primera instancia no las notaba y que son las que me interpelan para tomar decisiones en función de eso, ¿no? Que va más allá de simplemente describir problemas de conducta. Entonces, una cosa es mirar la realidad acusando a los demás, otra cosa es mirar la realidad donde soy yo quien puede incidir en él, ¿no? Que vendría a ser también una forma de poder, la forma directa de poder pensar esto con sujeto, vamos a decirlo así, ¿no? Un sujeto que toma conciencia de su entorno y que, o sea, en este caso me parece que es el eje central, ¿no?, para poder desarrollar esta reflexión.